Bien, en esta oportunidad entonces vamos a seguir revisando las operatorias básicas, ¿cierto?, que tienen relación con el número, en el empleo del cálculo aritmético. Vamos a dar continuidad a nuestro curso revisando las propiedades de la multiplicación y su aplicación. Multiplicar significa hacer un incremento reiterado o una suma reiterada de objetos o elementos, ¿cierto? Donde nuestros estudiantes entonces entenderán que tienen que reiteradamente incrementar diferentes elementos que ellos conocen. Barritas Cuisinart, semillas, chapitas, tapitas de bebidas, etc. En la multiplicación existen dos elementos fundamentales en el ejercicio de la multiplicación. Existen un factor y otro factor, es decir, dos factores. Aparte de esto existe el producto, que es el resultado de esta multiplicación. Entonces, como la multiplicación es una suma reiterada, se relaciona con la suma, con la adición. Eso es lo primero que van a entender nuestros estudiantes. Presentamos aquí un ejemplo, ¿cierto? Donde hay dos factores, el 5 y el 4, y hay un producto que es el 20, que es el resultado. Sin embargo, lo que se entiende de esta multiplicación es que 5 veces el 4, 5 por 4, es decir, el 4 se va a repetir 5 veces secuencialmente. El 4 es el número que se va a incrementar entonces reiteradamente. La pregunta es, ¿cuántas veces se va a incrementar el 4? 5 veces, porque dice 5 por 4, 5 veces 4. Si utilizamos las barritas Cuisinart, podemos hacer esto de la siguiente manera. Si es 5 veces 4, entonces tendremos que fijarnos en el segundo factor y buscar en la recta de barritas el valor de aquella barrita que vale 4. Es decir, buscamos la barrita correspondiente, la tomamos ahí, que es la barrita de color morado, y la repetimos ¿cuántas veces? 5 veces, porque dice 5 veces 4. Entonces hacemos el ejercicio de los trenes, por ejemplo, en una cuadrícula, uno atrás de otro, repetimos reiteradamente, ojo, reiteradamente, 5 veces la barrita que vale 4. Para encontrar el producto o el resultado de esta operación tan sencilla que se ve a grandes rasgos, será entonces necesario hacer la equivalencia de espacio, es decir, rellenar el espacio abajo de esta secuencia que nosotros hicimos con la barrita correspondiente, con una barrita más grande. Y la idea es que nos sobre, es decir, no tendría por qué haber una diferencia. Tendría que ocuparse todo el espacio, caber justo el espacio. En este caso, 5 por 4, 5 veces 4 es 20, ¿cierto? Ese es el resultado del producto. Y nuestro estudiante encontró aquí, entonces, para esa operación, dos barritas del valor de 10, ¿cierto? Dos barritas que son la decena, la barrita más grande, la naranja. Y él ya aprendió que esas dos barritas juntas valen 20, ¿cierto? Porque son dos decenas, 20. Perfecto, entonces él ya encuentra el producto. Es importante destacar, por otra parte, que en la multiplicación también encontramos propiedades. Y estas propiedades son la conmutativa, la asociativa, la propiedad distributiva y también está el elemento neutro. Y vamos a revisar a continuación. Bien, aquí entonces ejemplificamos, vale la pena ejemplificar lo que hicimos anteriormente, pero con otro ejercicio. Una multiplicación es una suma de varios sumandos iguales. Quiere decir, en este caso, multiplicación en la práctica sería que nosotros sumamos reiteradamente el 15, ¿cierto? Y esto nos va a dar por resultado 60. 15 veces 4 es 60, ¿cierto? 15, 15, 15 y 15 son 60. Ese es el resultado de esta multiplicación, es una multiplicación reiterativa. Entonces tenemos aquí otro ejemplo. Términos que usamos en la multiplicación, que vale la pena recordarlo, ya lo hemos visto. Tenemos el factor, un factor, ¿cierto?, que se ubica a la izquierda, le enseñamos a nuestros alumnos. El otro factor se va a ubicar a la derecha, al lado. Y para encontrar el producto tenemos que hacer el ejercicio con las barritas, ¿cierto?, como le hemos mostrado ya varias veces. Y entonces hacemos esa suma reiterativa de barritas una tras de otra y buscamos la equivalencia. Ese es el procedimiento. Ese es el mecanismo, ¿cierto? ¿Cuáles entonces son las cuatro propiedades de la multiplicación? Nosotros la habíamos mencionado. En primer lugar, vamos a mencionar la propiedad conmutativa de la multiplicación.
Y aquí mostramos un ejemplo con las barritas. En la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores, es decir, de aquellos elementos que se multiplican, que se van repitiendo reiteradamente, no altera el resultado final, es decir, no altera el producto. 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4. Sin embargo, fíjense ustedes que a pesar de ser el producto el mismo, el mecanismo con las barritas Cuisinart es diferente. Porque en la primera, al lado izquierdo, en el primer ejemplo, utilizamos las barritas de color amarillo, porque nos dicen que se repite 4 veces el 5, ¿cierto? En cambio, en el segundo ejemplo, utilizamos las barritas que valen 4, las moradas, porque nos dicen que 5 veces se va a repetir el valor de 4. En ambos casos da 20, propiedad conmutativa. Tenemos también la propiedad asociativa, ¿cierto? Que nos dice que podemos agrupar los factores, los que se multiplican, de diversas maneras, ¿cierto? Y al hacer esto no debería tender a variar el producto, el resultado. Por ejemplo, esto se puede aplicar cuando tenemos una multiplicación por más números, ¿cierto? Tenemos una multiplicación con 3 factores. En este caso tenemos 2 por 5 por 4. El resultado de eso es 40, ¿cierto? Y nosotros lo demostramos ahí con las barritas. Primero agrupamos el 2 con el 5 y el 4, ¿cierto? Luego nosotros hacemos esa operación que nos queda, 2 por 20, ¿cierto? Y luego nos da 40, nos da 4 decenas, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo. Acá, ¿qué es lo que hicimos al costado derecho? Nosotros cambiamos, entonces agrupamos de otra forma. Agrupamos 5 por 2 por 4. Cambiamos la posición de los dos primeros factores. Entonces aquí nosotros primero desarrollamos la primera operatoria, que está al lado derecho, 4 veces el 2, y eso nos dio un total de 8. Mantuvimos el 5, ¿cierto? Y eso nosotros lo llevamos al tren de barritas, 5 por 8, ¿cierto? Con el resultado que nos va dando abajo. Y ahí al final nos quedó el resultado de 4 decenas también, es decir, 40. Como conclusión, entonces, acá nosotros podemos, con la propiedad asociativa, demostrar de que al cambiar el orden de los factores, no se altera entonces el producto y que se puede llegar a los mismos resultados. A diferencia de la sustracción, que si nosotros cambiáramos el orden de los productos, de los minuendo y sustraendo en ese caso, no podríamos llegar al mismo resultado, ¿cierto? Porque sería diferente, no es esa propiedad parte de la sustracción. Tenemos también la propiedad distributiva de la multiplicación, que nos dice de que el producto, el resultado de un número por una suma, es igual que la suma de los productos del número por los sumandos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros en esta propiedad incorporamos la suma, ¿cierto? Y que podemos entonces mezclar los factores con la suma. Es decir, podemos primero sumar elementos y luego multiplicarlos, ¿cierto? O sea, no es necesario que nosotros nos dediquemos solamente a multiplicar. Podemos distribuir la multiplicación de forma estratégica asociándola a la suma para encontrar el resultado. Y aquí entonces ellos aquí demuestran, por ejemplo, un ejercicio donde nosotros tenemos el siguiente resultado, 44 en ambos lados. Sin embargo, 4 por 8 más 3 es igual a 4 por 8 más 4 por 3. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? En el primer ejemplo, en el lado izquierdo, entonces, tenemos una suma, ¿cierto?, de 8 más 3, y al resultado se le va a multiplicar el 4. Sin embargo, en el ejercicio, en el ejemplo de al lado, se multiplican factores y ese resultado después se suma. Entonces hay algo que cambia ahí, ¿cierto? Cambia el mecanismo del ejercicio. Sin embargo, aún como cambió la distribución del ejercicio, el resultado se va a mantener por esta propiedad distributiva de la multiplicación. Podemos esto ejemplificarlo aquí con las barritas Cuisinart. Como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí el mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero lo podemos hacer con las barritas Cuisinart. En primer lugar tenemos 4 por 8 más 3, ¿cierto? Entonces ahí nosotros mostramos cómo
hacemos el ejercicio 4 por 8 más 3, ¿cierto? Y acá tenemos 4 por 8 y tenemos acá el resultado, ¿cierto? Aquí nos va dando el resultado. Aquí, por ejemplo, nos da 11, ¿cierto? Primero 8 más 3 son 11, ¿cierto? Y después abajo nos queda 4 por 11, ¿cierto? Y nos va a dar el resultado aquí 4 veces, ya 4 veces el 11, que son 4 barritas naranjas. Cada barrita tiene que tener una unidad para que dé 11. Y eso nos va a dar 44, ¿cierto? Ahí nos da 44. Ahí nosotros estamos ejemplificando la primera forma. En la siguiente forma, al lado que nos va a dar el mismo resultado, porque estamos distribuyendo, lo hacemos de la siguiente forma. 4 por 8 tenemos que primero resolver, ahí entre paréntesis, 4 por 8. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es repetir 4 veces la barrita que vale 8, esta barrita. Ahí entonces vamos, 1, 2, 3, 4, entonces la repetimos y eso nos va a dar un resultado, ¿cierto? Y hacemos la equivalencia con las barritas naranjas y eso da 32, 4 por 8, 32, ¿cierto? Paralelamente nos habían pedido que nosotros sumáramos 4 más 3, una suma, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 4 más 3? 7, muy bien, 7, ¿cierto? Y eso va a dar 12, perdón, eso ahí va a dar 12 porque es 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3 es 12. ¿Ya? 4 por 8 y 4 por 3. Entonces da 12. Tenemos entonces ahí ya que unir el resultado de 4 por 8 más el resultado de 4 por 3. Y eso nos va a dar como resultado, como producto, 32, ¿cierto? 32. 32 más 12. Ese es los dos últimos ejercicios que tenemos que hacer. 32 más 12, ¿cierto? Entonces hacemos el último ejercicio, 32 más 12, y eso nos va a dar por resultado el mismo resultado que nos dio en el ejercicio anterior, ¿cierto? 44. Aquí necesariamente tenemos entonces que hacer un carrito o le pedimos al estudiante que vaya contando cuánto es 32 más 12, cómo podíamos crear 32 más 12 y él entonces nos va a reflejar que 32 más 12 lo podemos representar con 4 barritas de color naranjo, ¿cierto? Y ahí vamos a tener 40, ¿sí? Y 2 barritas de color rojo, que cada una corresponde al valor de 2. Entonces 42, 44. Ahí tenemos entonces el resultado y el ejemplo con la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, nos permite a nosotros distribuir con la suma el ejercicio y llegar al mismo resultado. Aquí comprobamos entonces que en ambos casos el resultado es el mismo. Arriba tenemos 4 barritas de color naranjo y 4 barritas de color blanco y eso nos da 44. Y acá abajo tenemos 4 barritas de color naranjo y 2 barritas de color rojo y nos da 44. Como por la equivalencia que estamos haciendo, donde hacemos caber los tamaños de las barritas. Hemos revisado entonces la propiedad de la multiplicación, las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, que son relevantes para ir comprendiendo el concepto de multiplicación, que tiene relación con una suma reiterada de elementos. Siempre trabajar con elementos concretos va a ayudar a entender el concepto de multiplicación, el concepto de incrementar reiteradamente diferentes valores. Recuerden que trabajamos con factores y productos. Muchas gracias por asistir a esta clase.